En este caso voy a resolver un segundo examen, es decir, un examen de la segunda parte de la materia Introducción a la Física para estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se tomó el 10 de junio de 2021. ¿Okay? Entonces, eran 4 problemas. El primer problema era un problema relacionado con la práctica de laboratorio que se hizo unas semanas antes, y decía lo siguiente: en una práctica de laboratorio se desea medir indirectamente el volumen de un ladrillo. Para ello se mide de manera directa el largo, el ancho y el alto del ladrillo. Los resultados de esas mediciones directas son los siguientes. Dicen que el largo es 192 más menos 2 milímetros, el ancho es 105 más menos 2 milímetros y el alto es 50 más menos 2 milímetros. Perfecto. Dice, se sabe que el volumen de este ladrillo se puede calcular como el producto del largo por el ancho por el alto, y ahí dan la formulita, volumen, largo por ancho por alto. Entonces después pregunta, ok, obtenga el volumen del ladrillo a partir de los datos proporcionados y exprese su resultado con su correspondiente incertidumbre según los criterios utilizados en la práctica de laboratorio. Ya digo, unas semanas antes habíamos hecho algo muy similar, estableciendo un criterio para asignar las incertidumbres a los resultados de nuestra medición indirecta. Y B dice, calcule la incertidumbre relativa porcentual. Ok. Entonces, este era probablemente el problema más sencillo de todos los que se tomaron en este examen. Sin embargo, tuvo algunas dificultades porque, bien, el volumen era largo por ancho por alto. Entonces, nuestro criterio para obtener un resultado de una medición indirecta a partir de mediciones directas era el siguiente. Yo tengo una medida para el largo, otra para el ancho y otra para el alto. ¿Está bien? 50 más menos 2 significa que este alto va a estar entre 48 y 52, que este largo va a estar entre 190 y 194 y que este ancho va a estar entre 103 y 107. ¿Está bien? Entonces, el máximo volumen que yo podría haber obtenido de esas mediciones es suponer que tomo todos los valores máximos, tanto del largo como del ancho como del alto. Es decir, para el ancho tomo 107, para el largo 194 y para el alto 52. Eso me daría el volumen máximo. Y por otro lado, la cota inferior sería tomando los valores mínimos de cada una de estas mediciones directas. Es decir, 103 para el ancho, 190 para el largo y 48 para el alto. ¿Está bien? Acá empezaron los primeros problemas, ¿no? Porque acá, por ejemplo, yo tengo 107 por 194. 100 por 100 es 10.000. Así que esto más o menos ya nos da 200.000. 200.000 por 50 tiene que dar algo como 1 millón. Efectivamente la cuenta da 1.079.416. Como yo siempre digo, es obligatorio traer al examen una calculadora y además hay que saber usarla. Se ve que muchos tenían una calculadora que no sabían usar mucho, y cuando les ponían un punto o una coma, depende de la marca de la calculadora que tuvieran, no sabían interpretar qué era el número que les estaba dando la calculadora. Entonces, en lugar de poner 1.079.416, algunos me ponían 1.079,4 o 1, bueno, he visto cualquier cosa, ¿no? Pero uno ve, ¿no? 100 por 100 es 10.000, o sea que 100 por 200 tiene que dar más o menos 200.000, ¿está bien? 20.000, ¿no? Y 20.000 por 50 es algo así como 1 millón. Uno tiene que tener una noción de más o menos qué cuenta está haciendo. Esto tiene que dar más o menos 1 millón. O sea que el que me puso 1.079 ya empezó con el pie izquierdo. Bueno, por otro lado, el volumen mínimo es 103.000 por 190 por 48. Milímetro por milímetro por milímetro, y el resultado, por supuesto, en milímetro cúbico. Bueno, acá en este caso la cuenta da 939.360 milímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces este era el criterio que nosotros habíamos usado para obtener el volumen de un objeto regular de manera indirecta a partir de mediciones directas de, en este caso, los lados estos. El largo, el ancho y el alto. Bien, entonces, ¿cómo obteníamos
lo que llamamos el valor más representativo de nuestra medición. ¿Y cómo obteníamos la incertidumbre de nuestra medición? Bueno, el valor representativo iba a ser el promedio, es decir, el volumen máximo más el volumen mínimo dividido 2. De la misma manera que se obtuvo en el promedio de 2 notas o de lo que sea. Esto más esto dividido 2 da 1.009.388 milímetros cúbicos. Y la incertidumbre iba a ser la mitad de la diferencia entre esos dos valores. ¿Está bien? O sea, esto menos esto dividido 2. Esto menos esto daba 14.000 y algo. Dividido 2, 140.000 y algo. Y dividido 2 daba 70.028 milímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, lo primero que teníamos que escribir, lo primero que teníamos que determinar era la incertidumbre, porque la incertidumbre tenía que ir con una sola cifra significativa. Entonces uno dice, bueno, 70.028. Estrictamente como lo explicamos nosotros dijimos que las incertidumbres siempre se van a redondear para arriba. ¿Está bien? Entonces, aplicando el criterio estrictamente como lo vimos nosotros, la cifra de una significativa más cercano a esto para una incertidumbre es 80.000. Porque siempre redondeamos para arriba. Sin embargo, el que me redondeó a 70.000, porque me paso muy poquito, ¿no? Me paso un 28 nada más. Muy poquito respecto de estos 70.000. Entonces, el que puso 70.000 también se lo consideré bien. Pero la incertidumbre, tal como lo vimos nosotros en nuestro criterio, era 80.000. El que puso 70.000 se lo dejó bien. Entonces, bueno, la incertidumbre estaba en las decenas de miles. Entonces, ¿a dónde tengo que ir a cortar la expresión del valor medio? Y bueno, en lo más cercano a las decenas de miles. Entonces acá tengo 1.009.388. En decenas de miles, lo más cercano es 1.010.000. Por lo tanto, el volumen es 1.010.000 más menos 80.000 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Es muy importante que recuerden esto, las incertidumbres, nosotros tenemos el criterio de expresarlas exclusivamente con una sola cifra significativa. Esto es algo que entra en los finales, así que muy importante, muy importante. Y por último, el error relativo porcentual, que era algo fácil, era la incertidumbre, o incertidumbre relativa porcentual, que era la incertidumbre dividido el valor medio por 100. 80.000 dividido 1.010.000 multiplicado por 100. Y en este caso es 7,92%. Y eso era todo el problema 1. El problema 2 de este examen era un problema clásico, uno de los problemas que más se ha tomado en los parciales y que vuelve a aparecer. Así que bueno, veámoslo. Dice, un objeto de 1,5 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Este objeto está unido a un resorte comprimido de constante elástica, 500 Newton sobre metro, como se muestra en la siguiente figura, y está hecha esta figura, está hecha en el examen, ¿no? Está ahí. Ok, después dice, en determinado momento el resorte se libera y le transfiere toda su energía potencial elástica al objeto. El objeto, por supuesto, sale disparado, atraviesa una zona con rozamiento y entra a un loop de 90 centímetros de radio. 90 centímetros de radio, o sea que es 1,80 m de diámetro. Un loop donde tampoco... Uy, me perdí. Un loop de 90 centímetros de radio donde tampoco existe rozamiento. La zona con rozamiento tiene una longitud de 2 metros y el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,35. Y pregunta dos cosas, pero bueno, ya se sabe lo que va a preguntar. Calcule la mínima compresión que debe tener inicialmente el resorte para que el objeto pueda completar una vuelta sin despegarse de la pista. Y después pregunta algo más, que diga en qué momento del recorrido la cantidad de movimiento del objeto permanece constante. Ok. Entonces, el loop es algo que me ha aparecido tantas veces ya que... Nada. Bueno, entonces uno dice, a ver, si esto entra con una velocidad baja, lo que va a hacer el objeto hace así, blum, y no llega a completar la vuelta. Si tiene una velocidad muy alta, da la vuelta sin problema, ¿no? Pero yo no quiero que tenga un exceso de energía al llegar a la parte más alta. Yo quiero que llegue con la mínima velocidad posible para que complete una vuelta. Y para llegar con la mínima velocidad posible tiene que salir
con la mínima velocidad posible compatible con este problema desde el resorte. Es decir, que el resorte estoy buscando la mínima compresión que debería tener el resorte para que eso sea posible. Por supuesto que si el resorte estuviera más comprimido todavía, iba a tener más energía almacenada, le iba a imprimir una velocidad más grande y el loop se iba a completar, por supuesto. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿cuál es la situación límite que vimos un montón de veces en clase para que el objeto complete la vuelta de este loop? Bueno, la situación límite era que al llegar a la cima, la normal sea 0, ¿no? Entonces, la situación límite en la cima del loop es que la normal sea 0. O sea, en general vamos a tomar este sistema de referencia que hice acá, pero bueno, para esta parte, para no hacernos problemas con los signos, decimos, bueno, tomamos el signo así, o si quieren escribir lo que habíamos visto un poquito de coordenadas polares, bueno, como prefieran. Entonces, al llegar a la cima, por un instante, en ese instante, la única fuerza que va a estar sobre el objeto, la situación límite, ya que la normal es 0, la única fuerza es el peso, ¿está bien? Y como está en un movimiento circular, esa fuerza es la fuerza centrípeta, ¿está bien? Como ya sabemos, la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, ¿está bien? Entonces, la aceleración centrípeta, si yo pongo que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta es 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿está bien? Y además sabíamos que en un movimiento circular, una vez que tenemos la aceleración centrípeta acá, la podemos relacionar con el radio y con la velocidad tangencial, ¿no? Porque el objeto va a llegar acá arriba con una velocidad tangencial así. ¿Eh? La velocidad tangencial es así y la aceleración centrípeta es así. Ok, entonces la velocidad tangencial al cuadrado sobre r es la aceleración centrípeta. Pero r es dato, aceleración centrípeta la acabamos de calcular, entonces puedo despejar la velocidad tangencial al cuadrado que nos da 9 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que el radio era 0,9 metros. Entonces, la velocidad tangencial al cuadrado es 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué lo dejé al cuadrado y por qué no calculé estrictamente la velocidad tangencial, que sería 3 metros sobre segundo, ¿no? Habría que ver el signo. Porque yo esto lo quiero solamente para calcular cuánto vale la energía en la cima de este loop. Y en la cima de este loop, la energía es la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Y para la energía cinética necesito la velocidad tangencial al cuadrado, nada más. O la velocidad al cuadrado, que en este caso es la velocidad tangencial. Entonces, la energía en la cima, de ese loop, que yo acá la llamé la energía final, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado, o sea, la velocidad tangencial al cuadrado, más la altura, que en este caso es 1,8 metros, por la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que para la energía potencial gravitatoria la tomamos como módulo, por la masa. Es decir, energía cinética más energía potencial gravitatoria. ¿Está? Entonces, si yo estoy en la condición límite, ¿no?, en donde completo una vuelta, la energía en la cima del loop es 33,75 joules. Esa era la energía final. ¿Por qué digo la energía final? Porque ya sabemos que desde que sale el objeto del resorte hasta que llega a la cima, hubo un momento en donde se perdió energía. Se perdió energía donde hizo trabajo alguna fuerza no conservativa. ¿Está bien? Donde hicieron trabajo las fuerzas no conservativas, pero en este caso la única fuerza no conservativa que hace trabajo es el rozamiento en esta zona con rozamiento. Entonces, yo ya conozco cuánto vale la energía final en la cima del loop. Entonces, otra cosa que me gustaría saber es cuánta energía se perdió acá. Entonces, primero analizo qué pasa en la zona con rozamiento. En la zona con rozamiento tengo un diagrama de cuerpo libre que tiene el peso, como siempre, la normal, y la fuerza de rozamiento dinámica hacia la izquierda, ¿no? Porque el objeto vino así, se fue hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento iba hacia la izquierda.
En el eje Y tenemos peso más normal igual a 0 porque no hay aceleración, y de ahí decimos que la normal es 15 newtons. Y la fuerza de rozamiento, ya sabemos, se pone a la velocidad, o sea que va hacia la izquierda, o sea que según nuestro eje es negativa, y vale la normal, en realidad el módulo de la normal por el coeficiente de rozamiento dinámico, y el signo menos viene de que se opone a la velocidad. Entonces la fuerza de rozamiento dinámica es menos 5,25 newtons, y como se desplazó 2 metros, la fuerza de rozamiento dinámica hizo un trabajo de menos 10,5 joules. El trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica es menos 10,5 joules. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que la energía final había sido 33,75. El trabajo de la fuerza de rozamiento había sido menos 10,5 joules. Y la energía inicial no sabemos todavía cuánto es, y ahora vamos a ver cuánto debería ser. Lo que yo sé por el teorema de conservación de la energía es que la variación de la energía mecánica, es decir, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. La única fuerza no conservativa que realiza trabajo es la fuerza de rozamiento dinámica, y lo acabamos de calcular, menos 10,5 joules. O sea que la energía final, que es 33,75 joules, menos la energía inicial, es igual a menos 10,5 joules. ¿Está bien? Entonces de acá, esta es la energía inicial, que pasa acá positivo, esto que estaba restando pasa por allá sumando, y llego a que la energía inicial debe ser 44,25 joules para esa condición límite que planteé al principio. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con la energía inicial? La energía inicial era puramente potencial elástica. Es decir, que estos 44,25 joules tienen que ser igual a un medio de la constante elástica del resorte por la compresión al cuadrado. ¿Está bien? Entonces 500 sobre 2, 250, pasa dividiendo, este cuadrado pasa como raíz cuadrada, y me da que la mínima compresión que debería tener el resorte para que el objeto, después de pasar por la zona con rozamiento, complete el loop, es decir, complete una vuelta, es 0,42 metros. ¿Está bien? Entonces, el problema, la verdad, es que en general lo hicieron bastante bien, no hubo muchos errores, pero algunos tuvieron un error gravísimo, que acá en lugar de restar, sumaban, ¿no? Era como pensar, lo que estaban haciendo era decir que el objeto después de pasar por una zona de rozamiento, en lugar de perder energía, la ganaba. Así que ese error es gravísimo. Y otra cosa que pasaba era que no contestaban las preguntas del punto B, que es facilísimo, diga, ¿en qué momento del recorrido la cantidad de movimiento del objeto permanece constante? Y bueno, cuando se empieza a estirar el resorte lo empieza a acelerar, pero desde el momento que lo suelta, desde el momento que pierde contacto con el resorte, hasta el momento que entra en la zona de rozamiento, la velocidad es constante. O sea que en ese tramo la cantidad de movimiento es constante. Por supuesto que en la zona con rozamiento, como hay una aceleración, ahí la cantidad de movimiento no es constante. Y desde que sale de la zona con rozamiento hasta que entra el loop, la velocidad vuelve a ser constante. ¿Está bien? Y después cuando sube al loop ya deja de ser constante. Así que desde que sale del resorte hasta que entra a la zona con rozamiento, y desde que sale de la zona con rozamiento hasta que entra el loop, en esas dos zonas la cantidad de movimiento es constante. Y eso era todo el problema 2. El problema 3, de alguna manera, era una variación más del problema 2, cosas de energía. Bueno, acá hay un choque, y además, y tal vez tiene un poco más de cuentas, pero hubo más errores en este, ¿no? El problema 3 dice, el objeto A, que está ahí, de la siguiente figura, estaba la figura, ¿no? Estaba hecho el dibujito, ¿no? Entonces dice, en el examen estaba este mismo dibujito, dice, el objeto A de la siguiente figura tiene una masa de 0,8 kilogramos y se encuentra inicialmente en reposo sobre un plano inclinado sin rozamiento. La altura a la que se encuentra este objeto con respecto al piso es h, como se indica en la figura. O sea, es h, no sabemos cuánto es. Ok. En determinado instante se libera el objeto A y este se desplaza sobre el plano inclinado hasta llegar al suelo. La primera parte del suelo tampoco tiene rozamiento, este pedacito. Ya en el suelo, el objeto A sigue desplazándose hacia la derecha
hasta encontrarse en una zona con rozamiento de 2 metros de longitud, donde el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,45. Esto de acá. Punto seguido. Luego de la zona con rozamiento, el objeto A continúa desplazándose hacia la derecha hasta chocar con el objeto B que se encontraba en reposo. La masa del objeto B es 2 kilogramos. ¿Está bien? O sea, choca contra el objeto B. Luego del choque, ambos objetos permanecen unidos. Es un choque plástico. Punto seguido. La velocidad final de ambos es 1,8 metros hacia la derecha. Bueno, entonces esto se lo suelta con velocidad inicial 0, se desplaza, se desliza acá, hasta acá, pasa por la zona con rozamiento, choca con el objeto B y luego el objeto B, el objeto A y el objeto B permanecen juntos. Ok, ¿qué pide este problema? Calcule la energía del objeto A un instante antes y un instante después del choque. Determine si el objeto A ganó o perdió energía. B. Calcule la energía del objeto B un instante antes y un instante después del choque. Determine si este objeto ganó o perdió energía. Y por último, calcule la altura h. Ok. Perfecto. Se puede hacer. ¿Qué pasa con la zona con rozamiento? O se puede empezar por el choque. Da lo mismo. Me parece que es más cómodo empezar por el choque. O sea, el objeto A, después de que salió con la zona el objeto A, después de que salió con la zona con rozamiento, va con velocidad constante. Esa velocidad la llamamos velocidad del objeto A, o sea, velocidad A. ¿Está bien? Entonces, en un choque lo que se conserva es la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, estamos sobre una superficie sin rozamiento, no me importa lo que pasa en el eje Y, en el eje X se va a conservar la cantidad de movimiento, ¿está bien? No hay fuerzas exteriores al sistema. Entonces, ¿cómo se llama? El objeto B estaba con velocidad 0, o sea que la cantidad de movimiento inicial del objeto B es 0. Y el objeto A venía con una velocidad A que desconozco. O sea que la cantidad de movimiento del objeto A más la cantidad de movimiento del objeto B es solamente la cantidad de movimiento del objeto A antes del choque, ¿no? Porque el objeto B estaba quieto. O sea que antes del choque tengo la velocidad del objeto A, que la desconozco, multiplicada por la masa del objeto A. Esto es antes del choque. ¿Sí? Cantidad de movimiento de mi sistema formado de dos masas antes del choque. Y después del choque, ambos objetos se mueven con la velocidad, con la misma velocidad, que es 1,8 metros sobre segundo. O sea, tengo que el sistema formado por las dos masas, es decir, los 2 kilogramos de B más los 0,8 kilogramos de A, se mueven con la misma velocidad. O sea que la cantidad de movimiento después del choque es 2,8 kilogramos por 1,8 metros sobre segundo. Como se conserva la cantidad de movimiento final tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Un instante antes del choque, un instante después del choque. Perfecto. 0,8 kilogramos pasa dividiendo y me queda que la velocidad del objeto A un instante antes del choque, la velocidad del objeto A un instante antes del choque, es 6,3 metros sobre segundos. Esos 6,3 metros sobre segundos es la velocidad con que el objeto A salió de la zona con rozamiento, ¿no? Nos va a servir para después. Ok, entonces ya podemos empezar a contestar las preguntas que nos hacen. Las preguntas que nos hacían es, para el objeto A, un instante antes y un instante después, calcular la energía. ¿Sí? Entonces, un instante antes del choque, la energía inicial, digámosle así, del objeto A era 1/2 de su masa por 6,3 metros sobre segundos al cuadrado. Era puramente cinética, ¿no? Estamos en una superficie al ras del piso, ¿no? Entonces es puramente cinética. Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad que tenía un instante antes del choque era 6,3 metros sobre segundo, la acabamos de calcular. O sea que antes del choque el objeto A tenía 15,876 joules. Un instante después, ya sabemos, la velocidad era 1,8 metros sobre segundo. Entonces es 1/2 de la masa del objeto A por 1,8 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Eso me da 1,296 joules. ¿Está bien? La energía es como la variación, como siempre, es lo final menos lo inicial. O sea que el objeto A perdió energía
perdió esto menos esto, es 14,58 joules. El objeto A en el choque perdió 14,58 joules. No sé por qué, cuando tenían que calcular la energía final del objeto A, en lugar de poner 0,8 kilogramos, ponían 2,8 kilogramos. Este error lo cometió un montón de gente. Tanto para la energía final del objeto A como para la energía del objeto final del objeto B, en lugar de poner 0,8 kilogramos para el objeto A, ponían 2,8 kilogramos. Y en lugar de poner 2 kilogramos para el objeto B, ponían 2,8 kilogramos. No sé por qué. Pero hubo, no sé, 5 o 6 personas que hicieron eso. Bien, entonces listo. El objeto A perdió 14,58 joules. ¿Qué pasó con el objeto B? Bueno, el objeto B estaba quieto. O sea que la energía inicial del objeto B, un instante antes del choque, era 0. Estaba quieto el objeto B. Y estaba en el piso, no tenía ningún tipo de energía. Después del choque, se está moviendo con una velocidad de 1,8 metros sobre segundos. Por lo tanto, su energía final del objeto B después del choque es un medio de 2 kilogramos por 1,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso da 3,24 joules. La variación de la energía, como la variación de cualquier cosa, es lo final menos lo inicial. O sea, la energía final menos la energía inicial. O sea que el objeto B ganó 3,24 joules. El objeto A perdió 14,58 joules. El objeto B ganó 3,24 joules. Por supuesto que como en cualquier choque, sobre todo si es plástico, el sistema pierde energía. ¿No? Porque uno ganó 3,24, pero el otro perdió 14,58. O sea que en total se perdieron, no sé, como... Bueno, hay que hacer la cuenta, pero se perdieron más de 11 joules. ¿Está? Igual eso no lo preguntaron. Ok. No me acuerdo qué más preguntaba, pero... calcular la altura H. Ok. Entonces, tenemos que saber desde qué altura H fue liberado el objeto A. El objeto A fue liberado, o sea que inicialmente con velocidad constante, con velocidad cero me dicen, o sea que la energía inicial de todo del objeto A era puramente potencial gravitatoria. Se lo suelta, se desliza por acá, pierde energía al pasar por la zona con rozamiento, y sabemos que al salir de la zona con rozamiento tenía una velocidad de 6,3 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces me gustaría saber cuánto perdió en esta zona. ¿Está bien? Cuánto trabajo hizo la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está bien? Entonces en la zona con rozamiento hago el diagrama de cuerpo libre, tengo el peso de A, la normal de A y la fuerza de rozamiento dinámica. En el eje Y, la normal más el peso es 0, o sea, la normal menos 8 newtons, que es el peso, es igual a 0, o sea que la normal es 8 newtons. Y la fuerza de rozamiento dinámica, que es el módulo igual a la normal por el coeficiente de rozamiento dinámico, es 3,6 newtons con sentido opuesto al de la velocidad. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento dinámica es menos 3,6 newtons en X. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica que era para allá, mi objeto se desplazó para allá. O sea que el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico es menos 3,6 newtons por 2 metros. Es decir, menos 7,2 joules. ¿Está bien? El trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica fue menos 7,2 joules. Ok. Cuando llegó a esta zona, el objeto A, en donde tenía una velocidad de 6,3 metros sobre segundo, yo puedo decir que en ese lugar yo sé que tenía una energía de 15,876 joules. ¿Está bien? Entonces, pero había pasado por una zona en donde había perdido energía. Entonces yo digo, la variación de la energía del objeto A, ¿no? Para el objeto A, un poquito antes del choque, la variación de la energía es igual, ya lo sabemos por el teorema de la conservación de la energía, al trabajo de las fuerzas no conservativas. La única fuerza no conservativa que hizo trabajo es la fuerza de rozamiento dinámica. Por lo tanto, un instante antes del choque, la energía final del objeto A, que era 15,876 joules, menos la energía inicial, que no la conocemos, era igual a menos 7,2 joules. ¿Ok? Perfecto. La energía inicial que está restando pasa para allá sumando, y estos 7,2 que están restando pasan para acá sumando. O sea que
La energía inicial del objeto A era 23,076 joules. ¿Estamos? Ahora bien, esa energía inicial era puramente potencial gravitatoria. Ok, 23,076 joules, por lo tanto, tiene que ser igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la masa del objeto, que es 0,8 kilogramos, por la altura. Esa altura es la única incógnita y era lo que estaba buscando, por lo tanto, esto por esto es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es newton, 10 por 0,8 es 8. O sea que tengo 8 newtons que pasan dividiendo. Joule era newton por metro, dividido newton es metro, y 23,076 dividido 8 es 2,88 metros. Por lo tanto, el objeto A estaba a una altura de 2,88 metros cuando fue liberado sobre esa rampa. ¿Está bien? Perfecto. Esto era todo el problema 3. Finalmente, el problema 4, el último de este segundo parcial, dice: un objeto de 2 kilogramos, el objeto B de la figura, se halla en reposo sobre una superficie horizontal de una mesa sin rozamiento, ¿no? O sea que esta figura sería como verla desde arriba, ¿no? O sea, una superficie horizontal sin rozamiento. Vamos a suponer que está sobre el piso. Está sobre el piso y esta es una foto desde arriba, como si la viera con Google Earth. Este objeto se encuentra unido a una soga, ¿no?, de 1,5 metros de largo, y el otro extremo de la soga se encuentra fijo a la superficie de la mesa, ¿no? Entonces, este es el extremo fijo, este es el objeto B, ¿no? Está en una mesa, una soga y una pelota ahí, fija. Y otro objeto, el objeto B de la figura, se mueve sobre la mesa aproximándose al objeto B con una trayectoria perpendicular a la soga y una velocidad desconocida. La masa del objeto B es 85 gramos. Entonces, sobre esa misma mesa, podemos suponer que es sobre el piso, si quieren, viene este objeto con una velocidad que justo forma una trayectoria perpendicular con esta soga, ¿no? O sea que van a chocar. ¿Está? Perfecto. Y es 85 gramos la masa del objeto A. Y se desconoce su velocidad. Bueno. Entonces, como iban a chocar, finalmente chocan, y dice: luego del impacto, ambos objetos quedan unidos y todo el conjunto queda realizando un movimiento circular uniforme. Claro, estaban sobre una mesa, choca y queda girando así, sobre la mesa. Si lo veo desde arriba, con un Google Earth, se ve así. Perfecto. Y dice que el periodo de ese movimiento circular uniforme es 3 segundos. Ok. La velocidad va a ser tangencial, ¿no?, porque es un movimiento circular uniforme. Va a haber una tensión que es la fuerza centrípeta, bueno, etc. Calcular la tensión de la soga luego del choque, calcular la velocidad inicial del objeto A, calcular la energía un instante antes y un instante después del choque. Bueno, hay que calcular todas esas cosas. No importa el orden con que se haga, la cuestión es que se haga. Entonces, es cortito este problema, ¿no? Yo sé que lo que me dicen que después del choque me queda todo un bodoque, ¿no? Porque me queda la masa A más la masa B, o sea, 2 kilogramos más 85 gramos, o sea, 2000 gramos más 85 gramos, o sea, 2085 gramos, que es decir, 2,08 kilogramos, 2,085 kilogramos. ¿Está bien? La velocidad tangencial es esta de acá, y la tensión va a ser la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Entonces, como me dicen, yo conozco el radio, que es el largo de la soga, y conozco el período. Entonces la velocidad tangencial, que era la velocidad tangencial era omega por R, es decir, 2pi sobre el período por el radio, 2pi sobre 3 segundos por 1,5 metros. ¿Está bien? 2pi sobre 3 segundos por 1,5 metros, 2 por 1,5, 3 cosifica con 3, y me queda que la velocidad tangencial es pi metros sobre segundo. El que me puso 3,14, bueno, está bien, se lo tomo. Pero era pi, no hacía falta, ya que es pi, no hace falta escribir 3,14, ponen pi y listo. Bueno, pero no importa, pi metros sobre segundo. ¿Está bien? Ahora bien, yo lo que me pedían era la tensión de la soga. La tensión es la fuerza centrípeta, no hay otra fuerza, ¿no? Es la única fuerza que hay. Entonces, la tensión, que es la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta.
Pero la aceleración centrípeta era la velocidad tangencial al cuadrado sobre r. ¿Está bien? Y yo ya conozco la velocidad tangencial, la acabo de calcular, y el radio era 1,5 metros. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la tensión, que la fuerza centrípeta, es la masa del conjunto, ¿no? 2,085 kilogramos por la velocidad tangencial al cuadrado, que era pi metros sobre segundo, sobre 1,5 metros. Esta cuenta da 13,72 newtons. O sea que la tensión en la soga es 13,72 newtons. ¿Está bien? La otra cosa que había que calcular es decir, bueno, está bien, perfecto, esto ya lo hiciste, muy bien, pero ¿con qué velocidad venía esta masita, los 85 gramos? ¿Está bien? Bueno, entonces, un instante antes del choque y un instante después del choque, la cantidad de movimiento es la misma, ¿no? En el choque, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, un instante antes del choque, la cantidad de movimiento era la velocidad que traía el objeto A por los 85 gramos, es decir, velocidad de A por 0,085 kilogramos. Y un instante después del choque, la cantidad de movimiento era 2,085 kilogramos, o sea, la suma de ambas, multiplicado por la velocidad tangencial que había sido pi metros sobre segundo. Acá está, pi metros sobre segundo. Entonces muy fácil, estos 0,085 pasan dividiendo, hago esto por esto, divido esto y me da que la velocidad que traía el objeto A cuando venían por sobre la mesa era 77,06 metros sobre segundo. ¿Está? Y por último me preguntaban cuánto era la energía inicial del sistema. Decía la energía, o sea, cuando se dice la energía es la energía del sistema. Un instante antes, un instante después del choque. Bueno, un instante antes el objeto B estaba quieto, ¿no? Lo que suponemos es que si querían poner que la mesa estaba a cierta altura y había una cierta energía potencial gravitatoria, está. Y si suponían que la mesa estaba sobre el piso, estaba a nivel del piso y la energía potencial gravitatoria era cero, también se lo toma como bien. Vamos a suponer eso, ¿no? Que estaba sobre el piso, ¿no? Entonces la energía potencial gravitatoria es cero. Ok, en ese caso solamente tenemos energías cinéticas. Un instante antes del choque, el objeto B estaba quieto y el objeto A tenía esta velocidad que acabamos de calcular. O sea que un instante antes del choque, la energía del sistema era un medio de 0,085 kilogramos por 77,06 metros sobre segundo elevado al cuadrado. O sea, 252,375 joules. Y un instante después tenemos un medio de 2,085 kilogramos por la velocidad de un instante después, que era pi metros sobre segundos al cuadrado. Y eso da 10,29 joules. ¿Está bien? Como en todo choque plástico se pierde un montón de energía. Y esto era todo el examen. Un examen que se podía hacer sin demasiadas cuentas.